Bendiciones. Es un gozo para mí muy grande estar nuevamente con ustedes en esta clase más. Una semana más estudiando la palabra de Dios, estudiando el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y hoy estamos en esta semana y el título de esta enseñanza se va a llamar Llamado de los primeros discípulos. Seguramente va a ser 2 partes porque es un poco larga esta enseñanza. Y te voy a pedir que si te gusta esta enseñanza, que por favor le des like, que si no te has suscrito al canal, te suscribas y que la compartas con otros. Que si puedes verla más de una vez, escúchalo, vela como quieras decirle, porque es un video, pero escúchala varias veces. Lo que enseña esta palabra es algo muy maravilloso y grande. Y el propósito de esta palabra es ser transformados. Es que tú seas transformada, es que yo sea transformada y que tú puedas llegar mucho más allá de lo que tú pensabas que podías llegar. Esta palabra no es cualquier palabra, es una palabra que transforma cuando nosotros estamos dispuestos a escucharla y a obedecerla. ¿Ok? Entonces vamos a tener este estudio en 2 libros, que va a ser Mateo y después va a ser en Lucas, ¿ok? Entonces vamos a irnos ahí a Mateo. Recordemos que Jesús había estado toda la noche. Vamos a irnos primero, a Lucas y después regresamos a Mateo y luego regresamos a Lucas. Vamos a acordarnos que en la clase anterior nosotros estábamos viendo que se llamó el título de la enseñanza Jesús sana a los enfermos y echa fuera demonios, que después del día de reposo le llevaron a muchos enfermos y a muchos que estaban endemoniados. Y entonces él los sanó a todos y echó fuera a todos los demonios. Entonces eso fue en la noche cuando se los llevaron. Entonces dice que al día siguiente, cuando ya era de día, salió, vamos a irnos, a Lucas 4:42. Dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, Jesús les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Entonces vemos aquí cómo Jesús viene a anunciar el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio? Evangelio significa las buenas nuevas. Entonces serían las buenas nuevas de que el reino de los cielos se ha acercado. Las buenas nuevas de que puede nuestra vida ser transformada cuando nosotros conocemos el reino de los cielos. Porque, ¿qué significa conocer el reino de los cielos? Que yo puedo entender que no soy nada más una persona física, que soy un ser espiritual y que como ser espiritual, si yo dejo que el Señor a través de su palabra me vaya moldeando, mi vida va a ser transformada, mi vida va a cambiar para bien, voy a llegar a ser una persona mejor, mucho mejor de lo que he sido. Y si no he sido una buena persona, pues me va a cambiar para bien. Ese es el evangelio del reino. Eso es lo que significa aquí. Y yo les he dicho que aquí hay cosas espirituales y cosas físicas y que es necesario que un ministro nos enseñe de su palabra. Y ya cuando vamos agarrando lo que es esto, pues ya después empezamos a leer la Biblia y comenzamos a entender. Entonces vemos cómo Jesús les decía que su propósito era anunciar el evangelio del reino. Ese es el propósito más grande que tuvo Jesús. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener una mucho mejor vida de la que habíamos vivido antes, de saber y de entender lo que es que el reino de los cielos está aquí. ¿Qué hay en el reino de los cielos? Hay sanidad, hay libertad, hay verdad, hay luz, hay bondad, hay amor, todas las cosas buenas. Entonces vamos a ver, de ahí nos vamos a ir a Mateo
y nos vamos a ir a Mateo 4:18. Vamos a leer el 18 y el 10 hasta el 20. Yo creo que vamos a ir a leer hasta el 22. No vamos a leer así nada más de corrido. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. En el tiempo que vivía Jesús, yo no sé ahora, en el pueblo de Israel era un honor que un maestro, que un profeta te dijera, ven, sígueme. Y eso significaba que te decía, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que sigue a su maestro, una persona que obedece a su maestro, una persona que tiene el propósito de llegar a ser como su maestro. Ese es un discípulo. Entonces Jesús les dijo, vengan, y ellos inmediatamente lo siguieron. Pero vamos a ver la historia completa. Esta es una partecita, pero vamos a ver la historia completa de cómo sucedió esto. Y para ello nos vamos a ir a Lucas 5:1. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, después de que les dijo, es necesario que vaya a otras partes para que anuncie el evangelio del reino de Dios, él fue a dar hasta el lago Genezaret. Y dice que ahí el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Él enseñaba de una manera que las personas querían conocer de la palabra. Y dice que estaban ahí agolpadas sobre de él. Y dice que Jesús vio dos barcas. Vamos al versículo 2, dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó Jesús que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces vemos que lo que hizo lo que hizo Jesús fue meterse a la barca y decirle a Pedro que por favor, o a Simón, porque es Simón al que llaman Pedro, que la alejara un poquito para que desde allí él estuviera más confortable hablando de la palabra del reino. Y dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El 5 dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces vemos aquí cuál era la situación de estos pescadores, que no habían pescado absolutamente nada. Y él les dijo, vayan más adentro, váyanse más para allá y echen sus redes. Y Simón le dijo, bueno, lo vamos a hacer por tu palabra, pero no hemos hallado nada. 6, el versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fíjense nada más, esta es la manifestación del reino de los cielos. Cuando Jesús se sube a esa barca, se sube para hablar
la palabra del reino, para hablar el evangelio del reino. Y esto hace que se manifiesten las cosas sobrenaturales del reino de los cielos. Jesús seguramente sabía que ellos no habían pescado nada. Y nada pasa por casualidad. El hecho de que las personas estuvieran allá agolpadas era porque había un propósito de que Jesús se subiera a esa barca. Y al subirse a esa barca, llevó el reino de los cielos a esa barca. ¿Qué pasa cuando tú comienzas a escuchar la palabra de Dios con ese deseo de seguir a Jesús, con ese deseo de quiero conocer esto, siento que esta palabra hace algo en mí, siento que hay algo que yo nunca había experimentado y que sí quiero, y quiero seguir a Jesús y quiero obedecerlo? Tú te vas a llevar poco a poco, porque todo es un proceso, el reino de los cielos a tu casa. Y van a cambiar, no solamente tú, tu familia, tu ámbito espiritual, todo lo que te rodea va cambiando. Entonces vean aquí cómo Jesús se sube a esa barca. Él sabía que no habían pescado nada, pero él trajo el reino de los cielos a esa barca. Y cuando le dice vayan, encuentran peces. Y dice que eran tantos que tuvieron que llamarles a los de la otra barca. ¿Para qué? Para que a los de la barca donde estaban el Zebedeo y sus dos hijos, Jacobo y Juan. ¿Sí? Dice, y fueron a ayudarles y se llenaron las dos barcas. Y dice que hasta como que se querían hundir de tantos peces. Esta es la manifestación del reino de los cielos. ¿Qué dice que sucedió con Simón Pedro, Simón al que llamaban Pedro? Pues cayó de rodillas ante el Señor Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Jesús ya los había escogido a ellos. Jesús sabía que esas dos personas, Simón y su hermano, así como Jacobo y Juan, eran las personas, Simón, Pedro y los dos hermanos, me equivoqué, dije que Simón y su hermano era Simón, el llamado Pedro, y los hermanos Jacobo y Juan ya estaban escogidos. Jesús los escogió y los vio, y la manera de presentarse fue esta, que ellos pudieran ver lo que era el reino de los cielos. Y dice, porque por la pesca que habían hecho, vamos a irnos a Lucas 5:9. Vamos a retomar el 8 y nos seguimos al 9 y al 10. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué maravilloso cómo Jesús se manifiesta ante estos hombres con este milagro, ¿verdad? Y cómo ahí es donde los llama. Y ese llamado los convenció. Es todo lo que sucedió, los convenció para dejarlo todo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba que los llamara? Que ellos iban a dejar todo. Que si ellos eran pescadores ya no iban a andar en su barca pescando. Y tenían a sus familias.
ven que Pedro, o sea, ellos tenían a sus familias, pero ahí ya Él los llama. Él los llama. Ya tenían conocimiento de ella, lo habían visto. Pero en este momento es cuando Él ya los llama. Cuando Él les dice que los va a hacer pescadores de hombres. Ay, ya los llama al ministerio, a que conozcan la palabra, a que la ministren a otros, a que lo sigan. ¿Qué significaba ese llamado? Que ellos ya no iban a andar en sus casas, con sus familias, con sus esposas, sus hijos, sino que iban a ir siempre con Él, y a donde Él durmiera, allí iban a dormir, y a donde Él comiera, ahí iban a comer, y a donde fueran, ahí iban a ir ellos. O sea, ellos dejaban su vida y comenzaban una vida nueva. Y ahí ellos dijeron, sí, definitivamente lo dejamos todo por Él. Eso parecería muy fuerte, muy difícil, pero en el reino de los cielos, cuando nosotros dejamos algo por Él, ganamos. Y cuando queremos ganar algo y no lo, ¿cómo dice esto? Cuando nosotros perdemos algo, ganamos. Y cuando pensamos que ganamos, lo perdemos. Cuando nosotros perdemos algo por Él, lo ganamos. Pero cuando nosotros no perdemos nada, sino que ganamos, perdemos. Lo vamos a ver más adelante, porque ahorita no tengo registrada dónde está eso que les estoy hablando. Pero lo que quiero es que ustedes vean que el llamado que hoy nos está haciendo no nos está haciendo ese llamado de dejar todo y ya nada más te vas a poner a leer la Biblia. No. Ahora el llamado es, si quieres pertenecer al reino de los cielos, si quieres conocerlo a Él, si quieres ser transformado, transformada, si quieres cambiar a una vida que tú no conocías antes. Entonces, este es el llamado que Él te hace. Hay que dejar cosas, sí, pero no así como que mi vida completa, ya me voy, no. Pero sí hay cosas que vamos a tener que dejar, porque hay cosas que no están bien, hay cosas que no aprendimos. Entonces hay cosas que vamos a tener que cambiar. Por ejemplo, una de las cosas es que teníamos en nuestra mente, ay, si alguien me ofendió y no me pide perdón, yo no lo voy a perdonar. Y aquí tenemos que cambiar esa manera de ser. Aquí si alguien no me quiere hablar, tengo que irlo a hablar. Y si es necesario, aunque yo no lo haya ofendido, tengo que pedirle perdón, preguntarle, disculpa, te hice algo, te ofendí en algún momento que no me di cuenta, perdóname. Aquí es diferente. Y entonces aquí hay cosas que tenemos que dejar, a lo mejor nuestro orgullo, nuestra forma de ser, no aquí. Si vemos que una persona no nos quiere hablar, tenemos que ir a hablarle, ¿cómo se llama? Pedirle perdón. Si antes nunca supe lo que es pedir perdón, ahora lo tengo que aprender. Si alguien me ofende, lo tengo que perdonar. O sea, hay muchas cosas que vamos a ir cambiando, como las que te estoy diciendo, y que es necesario que lo hagamos para que nosotros podamos seguir al Señor. Eso es seguir al Señor. Entonces hay cosas que vamos a dejar, sí, por seguirlo a Él. Pero esto nos va a dar la oportunidad de vivir una vida mejor. Bueno, pues yo pensé que nos íbamos a quedar a llevar 2 semanas para este llamado de los primeros discípulos, pero no, fue mucho más rápido de lo que pensé. Y bueno, aquí terminamos esta clase. Yo espero que esta clase sea de bendición para ti. Y te voy a pedir que inclines tu cabeza y cierres tus ojos. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a decirle en el nombre del Señor Jesús, Padre Celestial, yo te pido que me ayudes a entender que así como Pedro,
Jacobo y Juan tuvieron que dejar toda su vida, va a haber cosas que yo tenga que dejar, como es quizás el que nunca he perdido perdón, el que no sé perdonar, el que voy a luchar por no enojarme porque son cosas que a ti no te agradan, pero, y yo no puedo en mis fuerzas. Yo te pido que tu Espíritu, el Espíritu Santo, sea el que me fortalezca, el que me ayude a entender todo aquello que yo tengo que dejar. Que sea tu Espíritu Santo siempre redarguyéndome de cualquier cosa que a ti no te agrade y que yo tenga que cambiar y dejar. Enséñame cada día que el obedecerte a ti, eso significa seguirte. Y yo te pido que mi vida pueda ser transformada. Yo quiero que mi vida cambie para bien. Por eso te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo me ayude a hacer todos los cambios que necesito. Que me ayude a soltar todo lo que necesito soltar y a tomar y a comenzar a hacer todo lo que necesito empezar a hacer. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Shalom, bendiciones a todos. Que pasen una excelente semana. Amén.